En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el buen pastor, el único buen pastor, porque si no, él podría haber dicho: yo soy un buen pastor. Hay muchos, yo soy uno más. Es decir, Jesús podría haberse colocado a sí mismo dentro de la fila de grandes hombres que han hecho mucho bien a la humanidad. Científicos, también pensadores, incluso es posible que algún político, y desde luego hombres y mujeres de bien, y naturalmente fundadores de religiones. Hay gente que ha hecho mucho bien a la humanidad, descubriendo, por ejemplo, una vacuna, una medicina que ha curado una enfermedad. Pero Jesús no dice que es un buen pastor. Jesús dice que Él es el buen pastor, el buen pastor. Porque solo Él subió a la cruz por nosotros. Solo Él derramó su sangre por nosotros. Solo Él nos ha abierto las puertas del cielo. Solo Él nos asegura que hay vida eterna. Y solo en Él podemos confiar ciegamente en todos los momentos, en los malos y en los buenos. Jesús es el buen pastor. Por eso cualquier pastor que no sea, no digo como Jesús en el intento en la perfección de Él, lo cual es imposible porque Él es Dios, pero que no sea alguien que intenta parecerse al buen pastor, ya no es un buen pastor. Y esa imitación de Cristo, buen pastor, es una imitación que tiene que llevar consigo no solamente la lucha por la santidad personal, aunque haya caídas, la lucha por la santidad personal, sino que también tiene que llevar consigo la transmisión del mensaje íntegro de Jesucristo. Si no, ya no se es un buen pastor y se es un lobo vestido con piel de oveja. A algunos quizá le podrán parecer duras las críticas que se hace a algunos pastores. Yo recomendaría a los que esto opinan y a los que creen que eso es hacer daño a la Iglesia, les recomendarían que leyeran, por ejemplo, a San Agustín. Aquellas homilías o escritos suyos sobre los malos pastores. Son tremendos, tremendos. Y son de San Agustín, que además de ser un santo, es un padre de la Iglesia y un gran pensador. Sin embargo, no me parece justo, no me parece honrado fijarme solamente en los pastores malos que son lobos con piel de oveja. Porque hay también muchos que hacen todo lo posible por ser buenos pastores. El único buen pastor es Jesús, pero Él tiene muchos buenos colaboradores, aunque no sean perfectos. Porque perfecto solamente es Él, que es Dios. Pero estos buenos pastores, estos buenos colaboradores del buen pastor, se parecen mucho al buen pastor. Por ejemplo, cuando el Señor dice, como hemos leído en el Evangelio de hoy, hablando de Él mismo, dice: el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo las roba, las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Pienso, por ejemplo, en los sacerdotes de Venezuela. Tengo muchos amigos allí.
Los aprecio mucho y los admiro. Sigo día a día lo que están pasando, lógicamente, mis amigos, no todos los sacerdotes de Venezuela, porque no conozco obviamente a todos los sacerdotes de Venezuela, pero sí a los que conozco y a los obispos. Son buenos pastores. Están en una situación horrible. Ahora ya no tienen ni gasolina para poder moverse. Los templos cerrados, no hay ingresos dentro de lo poco que eran los ingresos que recibían de un pueblo que está reducido en su gran mayoría a la mendicidad. Ellos están allí. Algunos de ellos han podido salir de su país y han preferido quedarse. Ellos están allí dando la vida de verdad por sus ovejas, por su pueblo. Y muchas veces el pueblo ni siquiera se lo agradece, ni siquiera lo entiende y reciben a veces incomprensiones y amenazas, sobre todo de los partidarios del régimen comunista. Y sin embargo ellos están allí. Seguramente que tienen defectos, seguro, pero están allí, están dando la vida por sus ovejas. Por ejemplo, sacerdotes, obispos, que no solamente en Venezuela, sino en los países de al lado han acogido a tantos millones de refugiados, porque no son emigrantes, son refugiados que huyen de una tiranía. Y están trabajando hasta la extenuación, sacando recursos de donde no los hay para ponerles un plato de comida delante y también para evangelizarles. Son buenos pastores. Conozco sacerdotes que están en lugares donde nadie quiere ir. Y no me refiero solo a sitios de misión, que se juegan la vida de verdad por muchos motivos. Por ejemplo, en lugares de África amenazados por el Islam radical o por las epidemias y las enfermedades. Me refiero a sacerdotes quizá menos llamativos que estos que están en los pueblos semi-abandonados de España y que están llevando 12, 15, 20 aldeas con poquísimos habitantes y que, sobre todo en el invierno, ponen en peligro su vida yendo de aldea en aldea porque quizás son los únicos que visitan a esos ancianos que están allí. Y así tantos y tantos. Por eso, tenemos que ser justos. Es verdad, por desgracia, es verdad que hay malos pastores. Es verdad, por desgracia. Pero también es verdad que hay buenos pastores. Que hay pastores que no están huyendo ante el lobo, que están predicando la recta doctrina, aunque les amenacen, aunque les critiquen, aunque les excomulguen socialmente. Decía recientemente el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en un libro entrevista que acaba de ser publicado, decía que hay hoy una excomunión social. La sociedad te excomulga, te margina, te aísla, te ridiculiza. Si eres contrario al aborto, decía el Papa emérito, y al matrimonio homosexual, ponía estos dos ejemplos. Hay muchos sacerdotes que están soportando la excomunión social, las críticas, y que a lo mejor están marginados incluso dentro de sus diócesis y siguen enseñando la recta doctrina. Hay muchos buenos colaboradores del buen pastor. Uno de los versos más conocidos del Cantar del Mio Cid, que es la primera gran obra escrita en lengua española, en lengua castellana, dice de Mio Cid: qué buen vasallo si hubiera buen señor. Hay buenos señores, también los hay malos, que necesitan buenos vasallos. Y es una pena que a veces que esos buenos señores no encuentren los buenos vasallos. Perdón por el ejemplo, que eso de señores y vasallos no pega mucho con los pastores, ¿verdad? Es un ejemplo sacado de la literatura clásica española. Hay buenos pastores que necesitan buenas ovejas. Hay buenos sacerdotes que necesitan buenos feligreses, que les cuiden, incluso que les perdonen, que les ayuden. Lo mismo que ellos son cuidados, perdonados y ayudados por esos buenos pastores. Recemos al buen pastor.
el único buen pastor que es Jesucristo, para que los pastores sean todos buenos, o por lo menos que hagan todo lo posible por ser buenos, y recemos para que también esos pastores tengan buenas ovejas. Que así sea.